Saludos. En este video vamos a ver otra de las herramientas de borrar que se encuentra aquí, que es la herramienta borrador de fondos. Vamos a seleccionarla, está dentro del grupo de las herramientas de borrar. El icono puede cambiar según la versión de Photoshop que encontremos, pero la herramienta borrador de fondos funcionará de la misma manera en cualquier versión que la encuentren. Ahora, ¿cómo funciona la herramienta? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener esta herramienta que va a trabajar a través de un pincel, la cual va a ir eliminando o borrando tonos de ciertos píxeles. Por ejemplo, aquí tenemos tres iconos para tres configuraciones diferentes. Tenemos exactamente sobre qué límites va a borrar. Aquí tenemos tres opciones: no contiguo, contiguo o hallar bordes. La tolerancia del borrado para saber qué tantos colores tiene que eliminar, los grados del pincel y proteger el color frontal. Esto es para no tocar un color que no querramos que se elimine al momento de ir borrando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la primera opción que tenemos aquí, que es la herramienta muestras continuo. Si yo activo esta, vamos a ver que este pincel que tengo aquí va a trabajar igual que la versión de pinceles que vimos ya en otro video pasado. Podemos aumentar el tamaño, la dureza o la suavidad, igual que lo vimos en la herramienta pincel. Ahora, vamos a encontrar como diferencia en el centro de nuestro pincel, vamos a encontrar una pequeña tachita. Esta crucecita nos va a ir indicando a partir de dónde va a ir sacando las muestras. ¿Y qué es una muestra? Imaginemos como un gotero que va, al momento que va pasando el cursor por encima del color, va absorbiendo ese color para identificar que ese color que acaba de absorber es el color que tiene que eliminar. Por ejemplo, yo me voy a acercar aquí y voy a poner la tachita, esta crucecita, aunque esté invadiendo el círculo, la oreja del perro, la crucecita que está en el centro está tocando el color blanco. Si yo le doy un clic, podemos ver que obviamente empieza a borrar lo blanco, pero no me borró la oreja. Para esto, y que quede más claro, todos los ejemplos que les voy a mostrar, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitarle el bloqueo de fondo para convertirlo en capa a la fotografía del perrito. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a agregar aquí en capas de ajuste, voy a agregar esta capa de ajuste que se llama color uniforme. Le voy a poner un color rojo intenso y esta capa la voy a poner en la parte de abajo para que cuando yo vaya eliminando y vaya borrando, automáticamente pueda ver el contraste que hay entre la foto y el fondo que tengo atrás. Ok, bueno, voy a acercarme un poquito aquí a la oreja del perro para que podamos verlo un poquito más a detalle. Voy a hacer más chiquito mi pincel de la herramienta de borrado. Aquí lo hago pequeño para que veamos. Yo les comentaba que aquí podemos ver en la iconografía cómo son dos goteritos. Significa que el gotero, conforme vaya tocando un tono, ese es el tono que lo va a ir borrando. Por ejemplo, si yo lo tengo aquí, el color que se va a muestrear es el color blanco. Entonces, si yo doy un solo clic, yo puedo ver que acabo de eliminar el blanco y no tocó los tonos que hay en el cabello de la oreja. Veamos, yo puedo ir haciendo esto. Voy dando un clic y voy a ir avanzando y diciéndole qué es el tono blanco, que es el que tiene que ir eliminando. Si yo, por ejemplo, ahora pongo esa crucecita, en vez de ponerla en lo blanco, lo pongo en la oreja, ahora borra la oreja. Inclusive lo puedo hacer de manera continua. Vean, doy un clic sostenido, no suelto el botón del mouse y empiezo a moverme y que la crucecita que está en el centro de este círculo no toque otro color, porque le estoy diciendo que quiero eliminar solo todo lo que está en color blanco. Ahora, si sin querer nosotros, al momento de estar trabajando nuestra fotografía, voy a regresar aquí en la historia, empezamos, vamos aquí, perfecto, vean, si yo doy un clic sostenido, no he soltado el botón del mouse y de pronto toco la oreja, automáticamente acaba de volver a mostrear estos tonos y por eso los eliminó. Entonces, hay que tener cuidado que cuando pasemos nuestro pincel de borrar,
solamente vaya tocando esa crucecita que está en el centro de mi pincel, solamente el tono que quiero eliminar, en este caso el tono blanco. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos que ver de aquí, de esta herramienta? Tenemos límites. Tengo ahorita de manera predeterminada contiguo. Si yo activo no contiguo, vean lo que va a pasar. Yo puedo ver que la fotografía, independientemente del color blanco de mi fondo, también contiene blanco el cabello del perro. Si yo le doy un clic, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande mi pincel para que alcance a tocar el círculo, esto blanco que tiene el cabello, vean lo que va a pasar. Automáticamente, aunque el blanco que yo toqué es el blanco que está acá afuera, también tocó el blanco que hay dentro del cabello, porque no contiene ningún límite. Aquí me dice límite ninguno. Entonces, todos los tonos blancos que yo vea, por ejemplo, yo puedo ir viendo cómo todos los blancos de la oreja del perro automáticamente los empieza a reconocer y los empieza a eliminar. En cambio, cuando yo activo modo contiguo solamente son los tonos que están tocando el píxel del píxel donde le di clic. O sea, si yo le di clic en esta área blanca, en toda esta área blanca, automáticamente solamente los tonos que se tocan en esta superficie van a afectarse. Y como aquí no lo estoy tocando con mi crucecita del centro, no lo va a afectar. Ahora, si yo le pongo aquí tolerancia, yo le voy a decir que afecte lo menos posible a otros tonos blancos. Y aquí yo puedo ver, si yo le aumento la tolerancia al máximo de 100 y doy un clic, automáticamente, aunque yo tengo la opción límites contiguo y le di un clic al blanco, como tengo la tolerancia a un nivel muy alto, también va a afectar a todo lo blanco o a los valores blancos o lumínicos que tienen los otros tonos. Entonces tengo que tener cuidado. Regularmente nos vamos a manejar en rangos de tolerancia muy pequeños, pero no tampoco tan exagerados, porque vean entonces un ejemplo. Si yo doy un clic aquí, pueden ver todas estas mordidas que tienen los píxeles y se ve de pésima calidad. En cambio, cuando yo pongo una calidad, por ejemplo, 36% y doy un clic, puedo ver que aquí el cabello es mucho más suave y se va a integrar mejor a las otras fotografías cuando haga un fotomontaje. Entonces, no exageremos en la tolerancia, ya sea en una tolerancia mayor o en una tolerancia menor. Manejémonos en unos rangos que vayan entre los 30 a los 40, máximo 50% de tolerancia. Ahora, también podemos, quizás por accidente, tocar un color que es el que no queremos o el rango de tolerancia empieza a invadir estos tonos. Si yo activo la opción proteger color frontal es este color que se encuentra aquí. Si yo le doy un clic y le digo no me toques estos tonos, por ejemplo, yo puedo tocar tonos amarillos que tiene la oreja del perro, esos colores los va a proteger. Significa que si yo por accidente, ojo, aquí estoy con muestreo contiguo, pero por ejemplo, yo si le doy un clic y pongo una tolerancia a lo mejor un poquito más grande, el color lo va a respetar cada vez más. ¿Por qué? Porque tengo la opción de protección de color frontal. Entonces, yo hago un muestreo, por ejemplo, yo no quiero que toque estos negros, doy un clic y pinto. Continúo. Quiero proteger estos tonos marrón, los copio y borro. Copio y borro. Y ahí voy protegiendo los colores que no quiero que toque mi pincel borrar. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a proteger lo que es el color frontal, que es el color que se encuentra arriba. Ahora, vamos a otra opción. Vamos a ver esta que se encuentra aquí. Esta solamente va a afectar al primer clic que le demos. Aquí ya no va a ser de manera contigua como lo hacía esta. Aquí vamos a dar un clic en el blanco y solamente va a afectar al blanco. Todos los blancos que encuentre son los tonos. Vean, yo puedo pasar por encima de la oreja y no pasa nada porque como yo le di clic en el centro de mi pincel en el tono blanco, no importa, vean cómo yo lo puedo pasar rápidamente, yo elimino, pero aquí tengo que tener cuidado porque me está tocando estos blancos de la oreja. Entonces yo también tendría que activar aquí protección, copiar estos tonos claros que tengo en la oreja, sobre todo los que están, por ejemplo, por aquí,
y veamos que ya automáticamente podemos ir eliminando de manera muy rápida los colores, ¿ok? Y hay que bajar un poquito la tolerancia. Yo les digo, manéjense en rangos entre 30 a 40 para que obviamente vean, ahora sí, la orejita ya no se ve afectada y automáticamente hago un eliminado un poquito más controlado. Entonces, con esta, conforme va pasando el pincel, va tomando muestras y va eliminando. Con esta solamente en donde le di clic una vez, por ejemplo, si yo quiero eliminar todo lo negro del cabello, agarro mi herramienta borrado de fondo, un solo clic y le voy a dar un clic, por ejemplo, a lo amarillo. Si yo lo muevo, vemos que solamente ese tono lo encontró en esta parte del iris del ojo. Si yo le doy un clic al negro, vean cómo yo puedo ir pasando y solo a esos tonos negros son los tonos a los que va a ir afectando. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues es el blanco, doy un clic sobre el blanco, inclusive yo puedo dar un clic aquí y empiezo a acercarme a la fotografía y empiezo a pasar sin soltar el botón del mouse, voy frotando para que vaya eliminando esas fotografías, voy moviendo con estos movimientos así como si estuviéramos lijando, para que vaya reconociendo los tonos blancos y los vaya eliminando. Ahora, tenemos la siguiente. Aquí tenemos esta opción que está aquí, que es como un goterito que está haciendo muestras de fondos. Significa que aquí el color de fondo, que es este blanco que tengo actualmente, si yo agarro, le doy un clic y con mi gotero le digo negro, perfecto. Estos tonos negros son los que elimino, estos son los que respeto, los que están en la parte frontal. Entonces, aquí en el caso es al revés. Yo doy un clic en color de fondo y le digo elimina blancos, doy un clic al de arriba, protege estos, ¿sale? Y entonces ahora sí, si yo doy un clic y empiezo a trabajar, automáticamente empieza a reconocer cuáles son los colores blancos porque son los colores que puse en el fondo. Imaginemos que tenemos una fotografía de color verde, un dichoso fondo croma, un chroma key. Entonces le tendría que poner aquí color verde para eliminar fondos croma y automáticamente esos son los tonos que me va a eliminar y entonces los otros los va a respetar. Entonces aquí yo voy a agarrar con mi goterito este color blanco y veamos que podemos trabajar. Y tenemos las mismas alternativas, no contiguo, contiguo o hallar bordes. ¿Qué es hallar bordes? Hallar bordes es que va a trabajar por separación de tono. Por ejemplo, yo veo que a raíz de este perfil de la oreja, hallar bordes, vamos a agarrar nuevamente mi herramienta, vean cómo al momento de hallar borde va a chocar con un cambio de color entre el blanco y los colores de la oreja y entonces ya no va a seguir invadiendo la herramienta borrar. Va a chocar con ese contraste tonal que hay color fondo, color fotografía. Ahí lo puedo ver, que es hallar bordes. Va a encontrar todos estos bordes de contraste, pero este es de mis recomendaciones. Esta de hallar bordes no es la más recomendable, pues deja bordes muy duros. Yo les voy a mostrar un ejemplo. No es de mis herramientas favoritas. Vamos a hacerlo en el cabello del perro, donde tenemos más puntitas de cabello para que veamos precisamente el daño. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo que elimine blanco. Entonces, yo le voy a poner hallar bordes, voy a poner una tolerancia no muy alta, voy a poner regular, 35, y voy a dar solamente un clic. ¿Ven lo que está pasando aquí? Como estamos con hallar bordes, aquí hay algunos blancos que no me eliminó. En cambio, cuando yo pongo contiguo y doy un clic, aquí invade un poquito más de color porque va a entender que también hay colores que se empiezan a mezclar entre el cabello. Entonces, es la que yo más le recomiendo, es activar contiguo, ¿sale? Y bueno, aquí ya depende de lo que nosotros querramos. A mí me gusta más trabajar con esta porque yo le voy diciendo con un solo clic cuál es el color que tengo que invadir. Aquí yo le voy a poner, por ejemplo, todavía un poquito más de tolerancia para que vean las puntas de los cabellos sean un poquito más naturales. Esta no es de las mejores herramientas que tenemos para eliminación de fondo y quedarnos con una fotografía para hacer fotomontaje, pero sin embargo es una de las alternativas que nos entrega Photoshop
y la podemos llegar a utilizar. Bueno, esto es esa herramienta. Nos vemos. Hasta luego.